¿Qué tal, amigos de Red TV, Noticias Ecuador? Aquí continuamos generando opinión este día, esta mañana, sobre algunos temas. Con las medidas de restricción que se aplican para detener el coronavirus, el estado de excepción tampoco ha sido una buena alternativa para algunos ciudadanos, quizás no la mayoría, pero sí muchos. En Esmeralda, los operativos y a través de redes se ha podido observar cómo la gente incumple esta normativa de estado de excepción. Hemos visto que en algunos videos que se han viralizado, en otros lugares incluso se empieza a garrotear a los infractores, se los pone a hacer ejercicios físicos en sí. Esto nos ha preocupado y por eso durante esta mañana hemos llegado hasta la oficina del doctor Marco Suquitana, jurisconsulto, para conocer precisamente la sanción que se aplica en estado de excepción. Es decir, cómo es que puede ser sancionado un infractor que se encuentre en estado de excepción. A ver si la cámara me ubica en contexto esta mañana la entrevista que estamos generando. Gracias por recibirnos, doctor. Buenos días. ¿Cómo se sanciona en estado de excepción? Sí, buenos días, licenciado Vite, y a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación. Partiendo, ¿no? Por ejemplo, el estado de excepción, al ser una medida extrema que es competencia exclusiva del presidente de la República, el cual lo puede aplicar en épocas especiales, en momentos de disturbios, en momentos de zozobra social, cuando hay alteración del orden público o en momentos cuando tenemos amenazas naturales, por ejemplo terremotos, maremotos, donde la naturaleza nos ha traído eventos naturales que afecten la seguridad pública del Estado. En este momento, en este sentido, el presidente de la República puede emitir estado de excepción. Nosotros tenemos una pandemia que inició en el 2019, en Asia, y en el caso del Ecuador se aplicaron las medidas extremas de estado de excepción en marzo del 2020. De marzo para acá han habido algunos estados de excepción, algunos decretos del presidente de la República. Muchos de estos han sido derogados o caducados o vetados por la Corte Constitucional, que es el organismo de máxima instancia en lo que tiene que ver en materia jurisdiccional en el país. En este sentido, estos estados de excepción que limitan el libre tránsito con los toques de queda, sí tienen multa, sí tienen sanciones. Entonces, los ciudadanos que infringen esta normativa deben estar claros que pueden ser sancionados. Esto puede ser sancionado con el artículo 282 del Código Integral Penal, el cual establece en el artículo 282 el tema de esta sanción. El título de esta sanción es incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. El incumplimiento de estas resoluciones pueden acarrear sanciones a cualquier ciudadano. ¿Pero cuál es la autoridad competente? Un juez. Entonces, primero, usted hacía, a la introducción de esta entrevista, usted hacía alusión a unos hechos que hemos visto en redes sociales, donde las fuerzas del orden, en este caso el Ejército, la Marina, han retenido a algunas personas, entre ellas algunos le han pegado algún toletazo. No hay derecho, primero, no hay derecho de castigar a nadie. No hay agresión física. O sea, no hay sanción física. Exacto, no hay sanción física. A nadie le pueden cortar el pelo como se hizo el año pasado. No, la persona que infrinja, primero, esto es algo anormal, amoral. Mientras unos se estén cuidando, otros no podemos estar violentando. Pero la fuerza del orden, la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, la Marina debe retener al individuo, debe retenerlo y ponerlo a órdenes de autoridad competente. El decreto ejecutivo 1292, creo que es el último que emitió el presidente de la República, da a los intendentes de policía para que ellos ejecuten
operativos de control. Si bien es cierto, se permitió, por ejemplo, la prohibición de reuniones incluso en domicilio, y que este estado de excepción último puede incluir inclusive la violabilidad del domicilio. En este sentido, la fuerza pública deben detener a la persona, trasladarlo a un hospital, en este hospital hacerle la valoración médica, primero leerle los derechos constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos, leerle la norma que está infringiendo, leerle el decreto ejecutivo y explicarle que hay un estado de excepción, por lo tanto la ha violado, y automáticamente detenerlo y ponerlo a orden de autoridad competente. Si esta persona, pongamos que es detenida a las 10 de la noche, inmediatamente o al otro día, el juez de flagrancia, el juez de turno, debe realizarse una audiencia de juzgamiento en las próximas 24 horas, y ahí esta persona sí va a ser sancionada por incumplimiento del artículo 282 del COI, que dice: la persona que incumpla órdenes, provisiones específicas legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, o sea, en el marco de sus facultades el presidente tiene la potestad constitucional de emitir decretos, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De 1, entonces, simplemente debe retenerlo y ponerlo a orden de la competencia. Entonces, la sanción penal es de 1 a 3 años de prisión para aquellas personas que incumplan los estados de excepción, los toques de queda. Ahora, la normativa deja sin derecho a cualquier ciudadano. Claro, porque todos conocemos. Primero, el decreto ejecutivo, en la misma resolución de este decreto ejecutivo, este decreto habla de que el decreto debe ser promocionado, debe ser difundido por todos los medios de comunicación, por prensa escrita, por prensa hablada, por prensa televisiva y por las redes sociales. Es decir, todos los ciudadanos debemos conocer. Por ello, usted ha observado, licenciado Vite, que cuando emite este estado de excepción el presidente de la República, enseguida inicia con una cadena nacional. Si esto no se da, también es una razón para que nosotros planteemos que no conocemos la ilegalidad. Por ello, estos decretos ejecutivos de estado de excepción deben difundirse por todos los medios de mayor circulación nacional y por todas las redes sociales y por todos los medios. ¿La fuerza pública puede ingresar a domicilios incluso? Bueno, el estado de excepción limita derechos, por eso son temporales. Por ello, ellos no pueden durar más de 60 días y pueden ser renovados por una sola vez. Hoy, licenciado Vite y ciudadanía en general, nos encontramos en una nueva normalidad, un nuevo momento. Por ello, la nueva asamblea, más allá de las leyes en materia económica, tributaria, en lo que tiene que ver reactivación económica para el país, tiene que revisar en este Código Integral Penal. Entramos a una nueva normalidad. Las sanciones para aquellas personas que inobserven la normativa. ¿Por qué ocurre ahorita? ¿Qué tal si un ciudadano se hace el examen de COVID, sea en un laboratorio privado o público, y me dicen que tengo COVID y vengo y me subo a un bus y me saco la mascarilla? Resulta que yo puedo contagiar a los 20, a los 15, a las 30 personas. ¿Y qué sanción hay para mí? Yo puedo estar cometiendo un delito que aún no está tipificado, porque yo estoy poniendo en riesgo a niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Entonces, toda esta realidad hay que tipificarla. ¿Qué ocurre si yo soy taxista y tengo los síntomas o ya fui detectado y porque no tengo recursos para la medicina salgo a trabajar? Entonces, esto debe normarse, debe implementárselo en el nuevo ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no solo... ¿Por qué? Porque el estado de excepción tiene una hora de inicio. En el caso de Ecuador, en el último decreto establece que se prohíbe la movilidad desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana desde el viernes último hasta el día lunes 5 de la mañana. Pero ¿qué ocurre en los lapsos donde todos podemos circular normalmente? Entonces, en esta nueva realidad
debe revisarse la sanción para aquellas personas que cometamos este sinnúmero de violaciones, de infracciones, y que muchos somos irresponsables al salir. Debe reformar el código. Sí, la Asamblea debe plantear unas reformas, incorporar estos nuevos, o sea, revisarlo si es un delito. Este nuevo evento que nos trae esta pandemia que no le esperábamos, que no se veía durante siglos, una pandemia de tan alta magnitud y sobre todo tan letal. Entonces deberá determinárselo como una infracción, como una fracción o como un delito. O sea, ahí es donde la Asamblea debe debatir, porque una cosa son las infracciones, otra cosa son los delitos. Entonces la Asamblea, en esta nueva normalidad que nos pone el COVID, debe legislar en función de qué pasará con aquellas personas que no observen las medidas de bioseguridad y cuando las violan. Usted ve que a veces los agentes municipales, los policías acarrean o andan ordenando a las personas que no usan mascarilla. Todos nos encontramos a personas que en un lugar van sin mascarilla. Entonces, de una u otra manera, tenemos que ser más severos para irle poniendo un freno a esta pandemia que nos está acabando a los ecuatorianos. Bien, ahí está la reacción del doctor Marcos Zuquitana en torno a este estado de excepción y la forma que contempla la normativa y lo que, sobre todo esto, estamos en un nuevo momento frente a una pandemia y que las leyes deben de también ser revisadas. En este caso, la Asamblea Nacional debe aprestarse a reformar y a incorporar, ha dicho Marcos Zuquitana, algunos artículos y elementos que permitan de una mejor forma viabilizar estos tiempos, estos espacios frente a una situación de grave riesgo como la que nos enfrentamos. Las sanciones en estado de excepción. En la parte final lo dejo, doctor, ¿qué recomendación dar a la comunidad? Que respetemos las medidas, primero que el estado de excepción está contemplado en nuestra Constitución y básicamente es una figura que consiste justamente en la restricción y suspensión temporal de derechos, es decir, la Constitución sí permite, y más allá de las normas, este es un tema de conciencia social. Yo creo que más allá de que haya o no estado de excepción, haya o no contemplado multas, sanciones pecuniarias con reclusión en la normativa jurídica, hay que hacer conciencia. Esta pandemia está muy letal. Este fin de semana todos fuimos testigos de cuántas personas en nuestra ciudad, en nuestra provincia han perdido la vida y en todo el país. Escuchaba que solamente el día sábado en el IES, real o no real, 6 personas han fallecido, igual en el Delfina Torres, haciendo un estimativo que este fin de semana solo en Esmeralda han muerto cerca de 40 personas. Entonces eso es alarmante, eso es preocupante, me puede llegar a mí, le puede llegar a usted, le puede llegar a ti. Cuidémonos, quedémonos en casa, hagámoslo básicamente elemental afuera y respetemos el estado de excepción, no por la norma, sino por nuestra vida. Muchas gracias. Sanciones en estado de excepción, el tema que hemos abordado con el doctor Marcos Zuquitana. Aquí vamos a llegar con esta transmisión. En cualquier momento, desde cualquier otro punto de la ciudad, usted estará mejor y primer informado. Al estilo de Red TV, Noticias de Ecuador.